Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de Gregory Lebs con su canción Cúpulas o Domos, como quieran llamarlo. Esto es un pedido a colaboración de Alexandra de Rusia, a quien le mando un beso y un abrazo muy grande porque es una amiga ya de Rusia. La verdad que todo mi cariño para vos. Muchas gracias por colaborar con el canal. Muchas gracias por estar siempre atenta a todos los requerimientos que necesitamos. Siempre estás preguntando si me hace falta alguna letra, alguna atención o lo que sea. Muchas gracias, realmente de corazón. Bueno, les cuento a todos, a Alexandra y a todos. Esta canción tiene muchos problemas de copyright, muchos, está bloqueada para todo el mundo. Así que lamentablemente va a tener seguramente muchas interrupciones. Así que bueno, si quieren ver el video completo, lo dejo acá en la cajita de descripción. Y si no, bueno, si quieren continuar viendo el análisis, obviamente con mis hermosas interrupciones, porque no hubo modo de subirlo de la manera que corresponde por copyright. ¿Qué va a ser? Igual a mí me encanta hablar, porque para hablar de Lebs realmente se puede hablar muchísimo. Así que veremos qué nos transmite Gregory Lebs con su canción Cúpulas. Allá vamos. Bueno, ya desde un principio, tremendo teclado, un vestuario maravilloso, nada de extrañarse. ¿Están en una terraza o me pareció, no sé, una maravilla? Vamos por más. Как засмотрится мне нынче, да как задышится. Воздух крут перед грозой, да круто вязок. Bueno, ¿qué decir de la voz de Lebs? Lebs tiene esa voz que es toda crujiente. Vamos a decir voz quejosa. Tiene una voz quejosa, Lebs. Es como que todo termina caído. Se le caen las notas y las cruje. Acá normalmente el recurso vocal se llama creaking. A mí no me gusta llamarlos en inglés, ya saben. Así que es crujidito. Pero vamos a decir el modo quejoso de contar las historias de Lebs. Sí, sí. Tiene un modo como de queja. Es un modo de queja. Aunque esté contando una historia alegre, Lebs lo queja. Остается мне сегодня, а что услышится? Птицы вещие поют, да все из сказок. Из-за сирен мне радостно скалится. Веселит, застывает из гнезд. Tiene una manera, bueno, ahí terminó en ñops, ¿no? Él siempre como que caen todas las notas, yo digo que se le caen, las notas se mueren con él. Siempre caen, pero ahí, ñops, la cortó. Pero más allá de eso, lo que se ve ahí es hermoso. Tiene un teclado que es una maravilla. Todo lo que es la banda de sonido, ¿no? Todo, la guitarra, todos los que lo acompañan, hacen el todo. El look de él. Ya de por sí sus anteojos, creo que tiene una empresa, ¿no? Con sus anteojos. También hasta los vende. El look rocker que tiene invita a que uno se interese en la historia, que después vamos a hablar un poquito de lo que cuenta porque es muy interesante. А напротив тоскует, печалится, травит душу
está teniendo problemas de retorno. Fíjense que él pone una mano en su oído, se tapa uno de los oídos. Eso es para poder escucharse a él mismo. Escucha más el sonido de la banda de que está tocando que su propia voz. Entonces, para no confundirse en afinación, por las dudas, se pone la mano en el oído, entonces se escucha perfectamente él por las dudas de no emitir una nota mal. Es muy profesional. Засвидели в свой черед. Эта птица Камаю. También es un modo de expresar. ¿Vieron cómo pone las manitos él? Él tiene un modo de expresarse corporalmente que hace que todo sea muy canchero. Bueno, canchero le decimos acá, muy... ay, ¿cómo reemplazar la palabra canchero? Muy... de una persona de mucha experiencia, ahí está, muy experimentado, y que lo que está contando es lo que cuenta es realmente verídico. Él está hablando de su tierra. Vamos a hacer un resumen, lo que pude entender yo, cualquier cosa me corrigen, de Rusia, de su tierra. Comienza hablando de los pájaros, del aire, de cómo cantarán hoy los pájaros proféticos. Luego habla un poco, vamos a hacer un resumen bien chiquitito, ¿no? Del cielo azul, de los campanarios de cobre. Y justamente allá se llama mucho la atención en Rusia. Hace poquito, Alex me mandó un videíto, perdón, con esas campanas que suenan, por Dios, qué maravilla esos campanarios. Y obviamente las cúpulas de Rusia, los palacios que parecen cuentos de hadas. Entonces dicen que esas cúpulas están hechas de oro para que Dios las vea más frecuentemente y los ampare más fácilmente, se vean desde el cielo, ¿no? Es a modo de metáfora, obvio. Después seguimos. Надежду подает в синем небе. Wow. Колокольнями проколотым. ¿Escucharon el agudo? El agudo fue impresionante, un agudo extraordinario con un vibrato exquisito, típico de Leps. Бедный колокол, Hermanito, бедный колокол, la mano en el oído. коли возвратовался вдали, Oh, осерчал. ¡ay, el vibrato! ¿Vieron ese vibrato? ¿Escucharon ese vibrato? Es una cosa maravillosa. Además del vibrato maravilloso, que es una cosa fabulosa que no se puede creer. Разыграют чистым золотом, Está con problemas de retorno, ¿eh? чтобы чаще Господь завещал. ¡Ay, qué hermoso suena eso! A mí me suena ese solo de guitarra como algo espacial, como algo del espacio exterior, no sé por qué, pero me dio esa impresión. No tiene que ver con la letra, porque bueno, sigo explicando un poquito, habla de Rusia sobre todo, ¿no? De las cúpulas, y también habla de las personas, ¿no? Habla como haciendo un poco una comparación, eh, que si uno tiene una herida, luego una cicatriz, que luego cada herida en su cicatriz se hace más fuerte, bueno, como si en las cúpulas, cuando se agrietan, esas grietas se hacen de oro para que sean aún más fuertes, las grietas de las cúpulas de los palacios de Rusia. Eso es lo que
pude entender, ¿no? Y habla también sobre la esperanza, sobre todo sobre la esperanza, un pájaro que auspicia esperanza, ¿no? Habla esto sobre remendar con parches de oro para que el Señor se fije más a menudo en ese país, en Rusia. Hermosa letra y lo que pude yo entender, obviamente con la traducción, sé Alex que vos me mandaste, pero la verdad que no encontré la letra, la perdí, perdón. Ella siempre me manda todo, pero entre tantos mensajes la perdí. Bueno, así que bueno, no me quedó otra que mirar la traducción, pero espero haberla entendido más o menos bien. Después me corrigen cualquier cosita. Y esto me hizo así como, ese solo de guitarra me hizo como desprenderme un poco de Rusia y verlo como desde arriba. Y imaginarme esos palacios vistos desde el cielo, imaginármelo así, como desde el cielo, y parece como un cuento de hadas, como decían en la letra. Я стою, как перед вечною загадкою, пред великою да сказочной страною. Пересолоно, да горько, El idioma. сладкою. Qué agudo. Tiene un agudo con un... ¡Ya! ¡Qué agudo! Igual, y además el idioma. Maravilloso lo mío. Porque aparte él tiene un crujido, entonces es como no sé, ay, maravilloso, te pone piel de gallina Leps cuando canta, es algo realmente única la voz. Yo nunca había escuchado por eso digo que su voz es quejosa. Siento un quejido en su voz que nunca había escuchado. Él está contando una historia que es hermosa, está hablando de su país, del centeno y de su hermosura y de su hermosura y sus heridas, ¿no? También de lo bueno y lo malo, pero su voz es como quejosa, entonces es como que lo sufre. Протекаю ржавою грязью чавкая, а жирной дорожаю. Hermoso. Вязнут Ay, la лошади gente. по стременам. Влекут меня сонной державою, что раскисла. La verdad que es tan disfrutable mirarlo. Hasta el propio baterista canta. La gente lo mira. Uno está acá. Para mí es un placer. Sinceramente yo sé que lo tengo que interrumpir, pero a mí no me importa. Yo puedo hablar 3 horas seguidas de Leps. No hay ningún problema. Me encanta y puedo decir. Hay unas proyecciones divinas atrás. Divino toda la puesta. Están como en una terraza. Es divino el lugar. Bueno, cállate, Marita, seguí. Опухла от сна, словно 7 богатых лун Los graves. на пути моем встает эта птица Камаюн. No es una terraza, es una proyección de una terraza, es una pantalla de LEDs que tienen de LEDs. Ay, es una pantalla de LEDs que tiene atrás, que dan lugar a una terraza. Yo me imaginé que era una terraza, pero ahora que me pongo a pensar está el público ahí, es un teatro.
no están en una terraza. Da la impresión esa porque atrás tiene esa imagen. Ay, Dios mío, lo que es hacer una reacción. ¿Se dan cuenta? Te crees cualquier cosa. Надежду подаешь душу забитую, достертую утратами. Me quedé tildada, perdón. Me quedé pensando y mirando todas las proyecciones, sí, la proyección en la pantalla de atrás, es impresionante, sí, sí. Да каменьями, перекатами. Él canta con el micrófono prácticamente pegado a la boca, ¿se dieron cuenta de eso? Está casi pegado a la boca, es muy difícil. Las técnicas de micrófono son muy difíciles de utilizar. Él, bueno, ya sabemos que cantaba en restaurantes, hace lo que quiere. Если до крови лоскут истончал золотою. Es que tiene esos focos que hacen así, que son maravillosos, te dan esa impresión que están como en altura. Por eso me dio esa impresión que están en altura. No se han reído mucho de mí, ¿no? Por favor. Ahí está la gente. Ilusa, Marita. Por favor, Marita, por favor, que estás analizando. Pero ven qué reacción verdadera. Si no, no me hubiese confundido. Y eso que tuve que tratar de ver el modo de cómo subir la canción por los derechos de autor sin mirarla, que es un problema eso, ¿eh? Pero no la miré. Чтоб чаще Господь замечал. Es impresionante lo que pasa es que ustedes por ahí no lo notan por su idioma, pero las S, za, eso como suena en habla hispana, nos parece maravilloso, porque nosotros no tenemos esa pronunciación, nos llama muchísimo la atención. Eso le hablo a la gente de Rusia, ¿no? A la gente de habla hispana por ahí le pasa lo mismo que a mí. Yo cuando lo escucho y escucho que pronuncian esa z, que parece como sonora z, a mí me eriza la piel, es realmente maravillosa. Чтобы чаще Me está matando. замечал. Tira un besito. ¡Qué genio! ¡Oh, bravo! Al final hizo un gruñido. Hizo un gruñido que me mató, un gruñidito, y después con la frase final. No, es una cosa maravillosa los recursos que usa, sin ser recursos demasiado ornamentados. Él no es una persona que, bueno, sí, tiene algunos agudos que te quedas así, pero hoy no los utilizó y no le hizo falta, realmente no le hizo, bueno, no me hace falta tampoco a mí, no sé esto, no le hizo falta para nada, no le hacían falta. Y sin embargo, wow, cómo te hizo llegar esta canción, cómo te transmite cada una de las palabras cuando está cantando. Bueno, no quiero hacer más larga la reacción, sé que es larguísima, les pido que tengan paciencia por el tema del copyright, no es mi responsabilidad, ya sabemos que YouTube es así. Yo ya tengo demasiadas canciones, más del 90% de las canciones son no aptas por no interrumpirlas, y ya no me permiten más subir así canciones no aptas. Y bueno, esta tuve un montón de problemas por el tema de los bloqueos. Entonces, bueno, no me queda más que, si las tengo que subir así interrumpidas. Espero que sepan entender. Así que bueno,
Les pido si les gustó la reacción tanto como a mí, porque a mí me encanta, la verdad que aunque sea, a mí me encanta hablar, soy argentina y me encanta hablar, y opinar acerca de las canciones, así que si les gusta, por favor, suscríbanse, hagan un tuki en la suscripción, al lado en la campanita, porque también por no haber no haber interrumpido tantas canciones, no me recomienda YouTube, no me da el botón de unirse, bueno, todo ese tipo de cosas que por no interrumpir canciones, que por respeto no las interrumpo, porque me parece que es una falta de respeto a veces, hay canciones que son ininterrumpibles. Y va a haber seguramente canciones que no interrumpa por respeto, porque bueno, porque no se pueden interrumpir, porque son canciones tipo un himno nacional, yo no lo interrumpo y no lo voy a interrumpir nunca, o sea, mi himno nacional como cualquiera, de cualquier país, pero me estoy guardando esos pocos que me quedan, porque ya les digo, tengo el 90% así el canal. Eh, y bueno, voy a intentar de fraccionar lo menos posible, pero todas las canciones que tenga que subir. Espero que sigan ahí. Bueno, sin más, les mando un beso enorme. Espero que sean felices, espero que les haya gustado la reacción. Y hasta la próxima. Chao.